Bienvenidos al módulo de técnicas de entrevista. Quien les saluda es la licenciada Isabel Ramírez. Hoy avanzamos la lección número 3, que titula Elementos esenciales de la entrevista. Antes de continuar, oremos. Gracias, Señor, porque no hay ningún lugar más seguro que estar delante de tu presencia. Agradecemos en sobremanera todo lo que tú has permitido hasta este tiempo. Por lo que has permitido, estamos muy agradecidos. Tu misericordia es grande y este lugar es muestra de tu amor por nosotros. Permítenos aprender mucho mejor y utilizar todo este aprendizaje en pos del trabajo que tú has encomendado a cada uno de nosotros. Amén. No olvidemos la clase pasada, ¿no? Que la entrevista es una herramienta que se utiliza para una investigación, pero también es una técnica de recolección de datos, con la cual tiene un propósito. No permítanme utilizar un marcador. Tiene un propósito, y eso es lo que vamos a subrayar en esta clase. El propósito de la entrevista puede estar relacionada a la recolección de la información, ¿no? Porque la entrevista recoge información del lado del entrevistado, y esta puede ser parte de la evaluación. Se entiende también como una conversación entre dos partes, pero esta conversación sigue un fin, tiene un propósito, el cual se debe cumplir. La entrevista también tiene ciertos elementos, ¿no? Un elemento de comunicación, uno de interacción y un objetivo. El primer elemento es dentro de la conversación. Esta comunicación sigue un guión, ¿no? Es una conversación entre dos partes, entre el entrevistador y el entrevistado, la cual tiene una finalidad. Esta conversación es realizada a través de una interacción entre dos personas, como acabamos de denominar, y la cual sigue un objetivo, que es un propósito. Dentro de la comunicación tenemos elementos de conversación. El entrevistador pregunta y desarrolla comunicación verbal tanto como comunicación no verbal. Y la información que es captada en un cuaderno, en una grabadora, es registrada y analizada, ¿no? Y esta nos puede servir para hacer una evaluación, una prueba piloto, un diagnóstico o directamente hacer una intervención. En la clase pasada dábamos una tarea a cada uno de los estudiantes en la cual se trataba de identificar qué hacer en caso de violencia intrafamiliar, ¿no? Cómo saber si evidentemente entre los miembros de nuestra comunidad está ocurriendo violencia intrafamiliar, pero ninguna de las partes ha denunciado. ¿Cómo nos damos cuenta de este caso? Entonces, para esto la comunicación es muy importante, porque las personas pueden utilizar comunicación verbal como comunicación no verbal para hacernos saber que ellos también quieren hablar con nosotros. Dentro de la interacción que podemos identificar es un proceso bidireccional, ¿no? Es un feedback entre ambas personas, donde hay preguntas como hay respuestas, y en algún momento la otra persona que estaba haciendo las respuestas también se convierte en entrevistador. No debe influir al resultado de las respuestas. Cuando nosotros hablamos de una interacción, el entrevistador no debe conducir la información para que le agrade a él los resultados o se logren los resultados que está proponiéndose, ¿no? Debemos de tener las respuestas más claras posibles y fiables. Tienen diferentes responsabilidades, pero la dependencia es mutua. El trato que nosotros hagamos al entrevistado hará que él nos confíe sus respuestas, pero si nosotros maltratamos al entrevistador o hacemos que la información que nos está proporcionando no es tan importante, entonces no
serán buenos los resultados obtenidos hasta ese momento. El objetivo que nosotros nos proponemos, ¿no? Existe un objetivo en toda entrevista y esta puede ser conocer más sobre algo, ampliar los resultados de una investigación que antes estaba dividido en dos y ahora se puede conocer el impacto. Ejemplo, ¿no? El taller sobre misiones. Algunos tienen una imagen y una percepción diferente al origen de las misiones en la Biblia, por ejemplo, o la importancia de generar escuelas misioneras en estos días. Pero a través de cada una de las labores que nosotros realizamos con talleres de jóvenes misioneros, nosotros, ¿cómo podemos identificar la importancia? ¿No? ¿Cómo podemos identificar la importancia de seguir solventando este gasto o poder descartar este tipo de trabajo? El impacto es primordial cuando todas las partes conocen de lo siguiente. Nos dice en la palabra de Dios: y lleven la palabra a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta encomienda que nos deja Jesús es tan importante como para no desestimar la labor de los jóvenes misioneros. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también los resultados de estas escuelas. Si de 20 que han estudiado, ¿cuántos están trabajando en esta área? O si